Hola hermanos, amigos, conocidos y familiares, pues bienvenidos de nuevo a un video sobre el libro de Jueces para ti de Timothy Keller, que es el libro que estamos siguiendo. Eh, Antes de comenzar me gustaría poner este tiempo en oración, así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias porque podemos compartir tu palabra, Señor, podemos compartirla con muchas personas, Señor, a través de este medio, Señor, y sobre todo podemos abrirla y estudiarla con libertad, Padre amado. Te damos gracias por este medio, gracias porque lo podemos hacer, Padre amado, y sobre todo porque podemos compartirla con nuestros hermanos, Padre amado. Queremos pedirte, Padre, que tú obres en la vida de cada uno, Señor, y todo aquel que consiga ver este video, Señor, pues que sea de bendición para ellos y sobre todo que si no te conocen, pues toques tú sus corazones para que ellos puedan conocerte, Padre amado. Queremos pedirte también que dirijas este tiempo, Señor, y que sobre todo, pues que recibas la honra y la gloria a través de este mensaje, Padre amado. Así que lo dejamos todo en tus manos, Padre, y te pedimos que tomes tú el control. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, abrimos nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 3, versículos del 12 al 30, que dice así: Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Hasta aquí la lectura, aunque vamos a verlo todo hasta el versículo 30, porque la historia trata sobre el juez Ahod, y en estos versículos pues nos habla de lo que Ahod ha hecho y cómo lo ha hecho. Así que si nos fijamos bien, el pueblo de Israel volvió a comenzar el ciclo de la desobediencia delante de Dios, ¿no? Mientras estaba el juez Otoniel, todo estaba bien. Durante 40 años hubo reposo en la tierra. Y una vez que el juez falleció, el pueblo volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, ¿no? Entonces, Jehová está levantando al pueblo de Moab, levantando al rey Eglón para oprimir a los israelitas y tomar la tierra como posesión, por decirlo así, ¿no? Y durante 18 años, pues están sufriendo bastante bajo el poder de los moabitas y no hay quien los salve. Entonces el pueblo vuelve otra vez a clamar a Dios, vuelve otra vez a pedirle a Dios que les ayude, que les salve de esa opresión, que les liberte de los moabitas. Entonces Dios, por su misericordia, levanta otra vez un juez y los salva de esta opresión, ¿no? Y lo hace de una manera peculiar, por decirlo así. Si leemos la historia, sobre todo si nos fijamos en el versículo 21, dice: entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió del estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de las salas cerradas, dijeron: sin duda
Él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra, muerto. ¿No? Es una forma peculiar como Ahod comete un homicidio para liberar al pueblo de Israel. Y podemos pensar cómo es posible que Dios permita una cosa así para liberar al pueblo de Israel. Es verdad que muchas veces lo que a nosotros nos parece normal u obvio en cuanto a cómo se hacen las cosas, pues para Dios no es así. Es decir, que Él no trabaja, no utiliza medios que para nosotros serían métodos normales, ¿no? Es decir, que Él tiene una visión mayor que la nuestra. Nosotros podemos ver y pensar un poquito más allá de lo que alcanzamos con nuestra vista, por decirlo así. Pero Dios está viendo mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar, ¿no? Él está viendo todo lo que nosotros podemos hacer con las decisiones que estamos tomando, ¿no? Entonces, evidentemente, los medios normales, los métodos normales que nosotros consideraríamos que serían los adecuados, los métodos adecuados para hacer cualquier cosa, pues no son los medios ni los métodos que Dios utiliza para salvar a su pueblo, ni a sus hijos, ¿verdad? Para centrarnos un poquito, decirles que hemos visto en los primeros versículos que hemos leído que Ahod era zurdo, no era diestro como todos los demás, era zurdo, ¿no? Puede ser que él tenía un hándicap en la mano derecha y la tenía inutilizable, o simplemente pues era zurdo, ¿no? Pero lo que podemos ver es que a pesar de que él no fuera diestro, consigue libertar al pueblo de Israel de la opresión de los moabitas. También, pues, para hacernos un poco la idea, el rey de los moabitas, Eglón, era gordo, era una persona gorda. Por eso, cuando explican el versículo 22 cómo sucedió el asesinato del rey Moab, pues vemos que dice que y la gordura cubrió la hoja, ¿no? Porque el rey estaba gordo. Pues, ¿por qué menciono el tema de que Ahod era zurdo? Si nos fijamos en algunos versículos en la Biblia, podemos ver que encontraremos bastantes cosas positivas, bastantes ventajas para los que son diestros, ¿no? Primero vamos a ver en Isaías capítulo 62 versículos 8 y 9, que dice así: Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los cosechan los comerán, y alabarán a Jehová, y los que lo vendimían lo beberán en los atrios de mi santuario. También, si nos fijamos en el Salmo 16, versículo 11, nos dice: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y en el Salmo 110, versículo 1 nos dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies, ¿no? Vemos que hay muchas cosas positivas para la mano derecha, por decirlo así, ¿no? El lugar más alto donde podemos estar es a la diestra de nuestro Señor, ¿no? Por poner un ejemplo.
a la diestra de nuestro Padre Celestial hay muchas delicias, ¿no? Y cosas así. Y eso es porque la mayoría de las personas son diestras, ¿no? Pues la mano derecha, digamos, era un símbolo de poder y habilidad, ¿no? Para pelear con la espalda, pues era necesario la mano derecha. Y si nos damos cuenta, desde pequeños se nos enseña a utilizar más la mano derecha, tanto para escribir como para comer, como para cualquier cosa que hagamos, ¿no? Pero en este caso, el juez que Dios había escogido es zurdo, ¿no? Es una elección inesperada, por decirlo así, porque el pueblo de Israel no estaba esperando un juez. Es decir, que si nos fijamos en el versículo 15, dice: y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, ¿no? Jehová le había escogido, ellos lo enviaron al rey para llevarle un regalo, pero el regalo no era el que el rey se esperaba, ¿no? Sino que era realmente su muerte. ¿Y cómo hizo él todas esas cosas? ¿Cómo consiguió liberar al pueblo? Pues él se preparó una espada, lo podemos ver en el versículo 16, que dice: y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Él llegó delante del rey con la espalda escondida, entregó el regalo que le habían preparado los israelitas, pero lo que el rey no contaba es que Ahod tenía otro regalo para él, ¿no? Y podríamos pensar, ¿y por qué Ahod? ¿Por qué una persona zurda tiene que hacer este trabajo, ¿no? ¿Cómo puede él llevar una espada escondida y y poder matar al rey, ¿no? Pero vemos que era el adecuado para esta tarea, ¿no? Para la tarea que Dios le había asignado. En el versículo 17, como vemos, no pudo hacerlo, le entregó el presente y se regresaba de vuelta al pueblo, ¿no? Pero al pasar de los ídolos de Gilgal, pues dejó a los que le estaban acompañando, les despidió y se regresó otra vez al rey con el pretexto de entregarle un mensaje de parte de Dios. Y vemos luego en el 21, como estábamos viendo, que ahí consigue pues quedarse solo con el rey y poder matarle, ¿no? Si Wilcock señala que Eglón no espera de ninguna manera que un hombre discapacitado como Ahod sea peligroso, ¿no? Él tenía una discapacidad. Para ellos en aquel entonces, pues un zurdo es un discapacitado, ¿no? Hoy en día, pues hay muchas personas que utilizan más la mano izquierda que la mano derecha, ¿no? O utilizan más el pie, en cuanto al fútbol, más el pie izquierdo que el pie derecho, ¿no? Y para nosotros es normal, pero en aquel entonces para esos pueblos, para esa época, ser zurdo era como una discapacidad. Y claro, ¿cómo vas a desconfiar de un discapacitado, ¿no? ¿Qué te puede hacer un discapacitado? Pues nada. Pero en este caso, Ahod podría hacerlo, ¿no?
Wilcock dice así en su comentario que dice en su libro El mensaje de jueces, dice, si Ahod no puede empuñar un arma con su mano derecha, todos asumen que no puede empuñar un arma. Es por esta razón que él es admitido a la presencia del rey, cuando pide audiencia privada con Eglón. Debido a su deformidad, no representaba ningún riesgo de seguridad para el moabita, ¿no? Si nos fijamos en el versículo 19, dice, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Es decir, que él consiguió quedarse solo con el rey, con el moabita, para poder llevar a cabo la liberación del pueblo, ¿no? No desconfiaban de él, porque dice, no me puede hacer nada, ¿no? Era como una oveja, como un lobo vestido de oveja, ¿no? Pero vemos que el final del rey de Moab pues ha sido trágico y que a través de la mano de Ahod Dios libera al pueblo. ¿Y cómo consigue Ahod liberar al pueblo él solo? Pues si nos fijamos en el versículo 29 dice, y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. ¿Cómo es posible una sola persona matar a tantos, no? Pues no lo hizo así. Él se escapó, se regresó con el pueblo de Israel y les dijo en el versículo 28, entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y ahí fue cuando mataron a 10,000 hombres fuertes y valientes del pueblo de Moab, ¿no? Si Ahod no hubiera mencionado que Dios está con él para liberar al pueblo, lo más seguro que el pueblo no le hubiera seguido, ¿no? Lo que podemos ver en esta historia, aunque podríamos entristecernos o muchos se podrían entristecer pensando que Dios escoge a un homicida para liberar al pueblo, que está, digamos, como aprobando esta manera de liberar un pueblo, pues como mencionaba al principio, Dios no está trabajando por medio de métodos normales que nosotros consideraríamos que son normales, sino que Él tiene un plan, tiene un propósito y ese propósito pues lo cumple conforme a su voluntad y lo cumple siempre por su fidelidad, ¿no? Es como también nos parecería, por ejemplo, injusto que una persona muera por la culpa de otro. Es decir, por mis pecados ha muerto una persona, porque yo he sido malo, ha muerto alguien para que yo pueda ser salvo. Alguien pagó el precio de lo que yo había hecho para que yo pueda ser salvo, ¿no? Si lo pensamos nos entristece, porque la muerte de Jesucristo en la cruz no ha sido una muerte cualquiera, ha sido una muerte dolorosa, una muerte con mucho sufrimiento, y podemos ver en la Biblia, en la palabra de Dios, todo lo que él había sufrido, ¿no? Entonces, si lo pensamos así, pues es triste que una persona muera por mí, si yo soy el culpable, si yo tengo que pagar por mis pecados. Pero la voluntad de Dios es que su Hijo, su primogénito, pague el precio de mis pecados, tanto mis pecados como tus pecados. Entonces, aunque parece triste, pues es una alegría, hermanos, es una alegría porque Dios ha decidido por su misericordia, a pesar de que nosotros en muchas ocasiones somos como el pueblo de Israel,
En muchas ocasiones le damos la espalda y le desobedecemos. En muchas ocasiones acudimos a otros ídolos y los adoramos y le quitamos el lugar santo de nuestra vida a Dios y ponemos a otros en su lugar como primordial en nuestra vida antes que Dios. Pues evidentemente por su misericordia nos está salvando, ¿no? Nos está salvando por medio de la muerte de su Hijo. ¿Es triste? Sí, hermanos, es triste que una persona muera por la culpa de otro, que pague el precio de los pecados que otro ha cometido, ¿no? Nos parecería hasta incluso injusto, pero la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que seamos salvos, que volvamos a tener esa relación con Él, que volvamos a tener esa intimidad con Él, y eso solo podemos conseguirlo por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y lo más curioso es que a pesar a pesar de cómo seríamos nosotros, a pesar de nuestras discapacidades podríamos decirlo así, podríamos llamarlo así, a pesar de nuestra poca preparación o a pesar de muchas circunstancias de nuestras vidas, Dios nos ha escogido para poder llevar el mensaje de salvación a muchos otros que conocemos, ¿no? A muchos otros que no le conocen a Dios. Como vemos en esta historia, Ahod ha sido escogido para salvar al pueblo de Israel de la opresión de los moabitas. En aquella época era un discapacitado por no poder manejar un arma, por no poder usar un arma. Pero aún con esa discapacidad, por decirlo así, Dios le ha usado para salvar al pueblo de Israel. Y si lo pensamos, en nuestra experiencia, en nuestros años de haber estado con el Señor, desde que conocemos al Señor, ¿cuándo hemos visto a Dios usar personas inesperadas o medios impredecibles para hacer grandes cosas, ¿no? Me gustaría que meditéis sobre ello. ¿En qué momento de nuestra vida o cuándo hemos visto a Dios usar personas inesperadas o cosas imprevisibles para hacer grandes cosas, ¿no? Alguna vez seguramente nos ha pasado a nosotros mismos que Dios use personas que ni siquiera nos pudiéramos imaginar para que nos traigan un mensaje o nos ayude en algo que nosotros necesitaríamos, ¿no? O de alguna manera que ni siquiera pudiéramos pensar, ¿no? Así que, hermanos, quiero animarles a que, a pesar de que puedan pensar que son incapaces de hacer cosas, a pesar de que puedan pensar que son incapaces de llevar el mensaje de salvación a otros, son incapaces de hablar a otros de Dios porque tienen miedo de hacerlo, porque no tienen conocimiento, porque no tienen los estudios suficientes para hablarles a otros de Dios. Quiero decirles que cuando Dios quiere usarlos para su obra, no hay nada que pueda impedirle que lo haga. Ninguna excusa, ningún motivo y ninguna circunstancia, ¿no? Cuando Dios quiere usarnos, nos usa. Y nos usa de maneras que nosotros ni siquiera pudiéramos pensar. Así que les animo, hermanos, a que sean herramientas útiles en las manos del Señor y que le permitan le permitan usarles en su obra maestra. Amén.